analítica de vectores. Entonces, les doy la bienvenida y comencemos. Bueno, vamos a sumar los vectores aplicando componentes rectangulares y para eso vamos a ir con el siguiente ejemplo. Vamos a sumar el vector A, que tiene una magnitud de 4 y una dirección de 0 grados, más el vector B, que tiene una magnitud de 6 y una dirección de 75 grados, más el vector C, que tiene una magnitud de 8 y una dirección de 60 grados, el vector D, que tiene una magnitud de 5 a una dirección de 235 grados, más el vector E, con una magnitud de 3 y una dirección de 270 grados. Como hemos visto en videos anteriores, ya sabemos representar gráficamente estos vectores en en el plano cartesiano. Entonces, traemos nuestro plano cartesiano y basado en lo que hemos visto en los otros videos, lo representamos en nuestro plano cartesiano. El vector A con una magnitud de 4 y una dirección de 0 quedaría hacia la derecha en el eje X y ahí está nuestro vector A con una magnitud de 4. El vector B tiene una magnitud de 6 y tiene una dirección de 75 grados, que es el que aparece acá. Le colocamos su magnitud, que es de 6. El vector C, que tiene una magnitud de 8 grados con una dirección de 160 grados. El vector D con una magnitud de 5 grados y una dirección de 235 grados. Y finalmente el vector E, que tiene una magnitud de 3 a una dirección de 270 grados, es decir, iría hacia abajo. Recordemos que estos vectores ya los hemos hablado cómo se grafican. Ahora, para hacer la suma analítica es muy importante sacar las componentes rectangulares de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo vamos a sacar estas componentes rectangulares? También tenemos un video en el que hablamos de cómo sacar las componentes rectangulares de un vector y vamos a tener lo siguiente. Todas las de X que van hacia la derecha son positivas, mientras que las que sean de X que van a la izquierda son negativas. Las que sean de Y hacia arriba son positivas y las de Y hacia abajo son negativas. Miremos el vector A, que es el de magnitud 4. Este vector solo tiene una dirección, a diferencia de este que puedo sacarle X y Y. Este solo le puedo sacar X porque este vector está sobre el eje X, es decir, su magnitud en Y, su componente en Y es de 0, mientras que todo lo que está de este vector está sobre X, por lo tanto su componente en X es el mismo, 4, y como es el mismo, no tiene en Y. Este vector no tiene ninguna componente en Y. Para darnos cuenta de esto, lo vamos a ver en el segundo vector, el de 6. Miremos, este vector tiene una dirección de 75 grados. Entonces, para el vector B voy a sacar su componente en X, eso es lo que significa esta escritura, el vector B componente en X. Tengo su ángulo, que es de 75 grados, y con base en esto formo sus componentes rectangulares, la componente en X y la componente en Y. Este vector se puede descomponer en esta línea que queda sobre X y esta línea que queda en Y. Como puedes darte cuenta, el vector que analizamos antes, el de 4, no tiene esta línea roja, es decir, no tiene una componente en Y porque está acostado sobre el eje X. Como está sobre el eje X, solo tiene la componente en X y al estar acostado en el eje X quiere decir que no tiene componente en Y. Mientras que este vector, el vector B, sí vemos que tiene su componente en X, que es esta flecha azul, y su componente en Y, que es esta flecha roja. Utilizando trigonometría vamos a encontrar la componente en X. Esto también lo hemos explicado en videos anteriores. Entonces, como el vector que está en azul está pegado al ángulo y el vector que está en verde es la hipotenusa de este triángulo, lo vamos a calcular con coseno. Entonces quedaría que la componente del vector en X es igual a la hipotenusa, que es 6, multiplicado por el coseno de 75, porque es el cateto adyacente, está pegado al ángulo y siempre que esté pegado al ángulo lo calculamos con coseno. Mientras que Y
es el cateto opuesto, es opuesto al ángulo y la componente de B en Y va a ser igual a la hipotenusa, que es 6, pero esta vez multiplicado por el seno, ya que este cateto, que es el que tenemos en color rojo aquí, es opuesto a nuestro ángulo, por eso utilizamos el seno. Ya con nuestra calculadora podemos escribir tal cual como tenemos acá: 6 coseno de 75 nos da 1.55, la línea azul como va hacia la derecha es positiva, B en Y es igual a 6 seno de 75 grados, que nos da 5.79, y como les dije al principio vamos para arriba, por lo tanto ambas cantidades son positivas. Pasamos al tercer vector, el vector C de magnitud 8. Entonces, la componente en X, ¿cómo puedo encontrarlas? Primero utilizamos su ángulo, que es de 160 grados. Tenemos un ángulo de 160 grados, que es todo este, pero necesito formar un triángulo como el que hicimos aquí, en el que saquemos la componente en X y la componente en Y. Entonces tengo 160 grados que iría de aquí hasta aquí, iría todo esto, pero necesito formar este triángulo, así que todo ese ángulo no me sirve. A este 160 le voy a hacer una resta para tener solo esta parte. Entonces le resto 90. ¿Por qué? 90 es lo que hay de aquí, de la línea horizontal a la línea vertical, hay un ángulo de 90 grados. Al restarlo solo me va a dar esta parte, que es la que necesito, la parte de adentro de mi triángulo, y pues 160 menos 90 me da 70 grados. Con esos 70 grados se forma este triángulo. Este triángulo sí tiene mis componentes del vector. En rojo sigo teniendo la componente en Y, que va para arriba, y en azul la componente en X, que va hacia la izquierda. Recuerden colocar las cabezas de la flecha en dirección de la cabeza principal, que es donde va el vector que está en verde. Listo. Entonces, miremos, la componente en X es la que va horizontal. Esta es la línea azul. Si se dan cuenta aquí, esa línea azul es opuesta a mi ángulo, que ya no es de 160 grados, sino de 70 grados. Yo expliqué por qué, para tener solo el ángulo de adentro de este triángulo. Entonces, como este vector es opuesto, lo calculo con la función seno, y sería la hipotenusa 8 por el seno de 70 grados. Muy bien, el vector con la componente en X. La componente en Y está pegada al ángulo. Como está pegada al ángulo, la componente en Y va a ser la hipotenusa, que es 8, multiplicado por el coseno de 70. ¿Por qué por el coseno de 70? Pues porque este vector está pegado a nuestro ángulo. Muy bien, hacemos los cálculos. Como el vector azul va hacia la izquierda, le coloco el menos. Esta operación te da positivo, te da 7.51. ¿De dónde sale el menos? El menos yo lo coloco porque veo la orientación de mi flecha, que es hacia la izquierda. Como esta flecha va hacia la izquierda, es negativa, y como esta, la que va en Y, va hacia arriba, es positiva porque mantiene una dirección hacia arriba, y les dije que hacia arriba es positivo. Listo, ya tengo la componente en X y la componente en Y. Pasemos al cuarto vector, el de magnitud 5, y vamos a calcular la componente en X del vector D. Lo mismo, busco mi ángulo sería todo este, desde aquí hasta llegar aquí, que es un ángulo de 235. Voy a formar un triángulo, que es este triángulo. Entonces todo este ángulo no me sirve. ¿Cuál es el pedacito que necesito? El de acá, necesito este pedazo. ¿Cómo lo calculo? Fácil. Si toda esta línea es 235 grados, le voy a restar lo que hay de aquí hasta aquí, que son 180 grados. Entonces restamos de lo que hay de aquí hasta aquí, eso me da 180 grados. 235 menos 180 grados, me quedaría que 55 es este pedacito. Este pedacito es el ángulo que necesito para formar mis componentes rectangulares, que ya ven cómo aparecen en azul. Esta en azul es mi componente rectangular del vector de 5, y esta en rojo es mi componente rectangular del vector de 5. ¿Cómo calculamos la azul?
como está pegada al ángulo, siempre que está pegada al ángulo es adyacente y por lo tanto sería 5 por el coseno de 55 grados, porque está pegada al ángulo. La componente en Y es opuesta al ángulo, no está pegada al ángulo, entonces sería 5, que es la hipotenusa, multiplicado por el seno de 55 grados. Y ahí lo obtengo. Noten lo siguiente, la flecha azul va hacia la izquierda. Por lo tanto, a este tengo que agregarle un signo menos que indica que va hacia la izquierda. Y a esta, la componente en Y, como va hacia abajo, le voy a agregar un signo de menos que me indica que la flecha va hacia abajo. Muy bien, ya tengo las componentes rectangulares de esos 4 vectores. Me queda el vector E. Este vector pasa como el primero, pero en vez de quedar sobre X, queda sobre Y. Es decir, este no me va a formar un triángulo. Este solo está sobre uno de los ejes. Entonces, si te das cuenta, aquí no puedo sacar una flecha azul que me indique hacia dónde va en X, porque no va hacia ningún lado en X. No va ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Por lo tanto, la componente del vector E en X es 0. ¿Cuánto sería la componente en Y? Todo lo que va el vector en Y. Como el vector va hacia abajo, la componente en Y será menos 3. ¿Qué es ese menos? Ese menos me indica que este vector va hacia abajo. De esa forma trabajo los vectores cuando están sobre los ejes. Cuando no están sobre los ejes, utilizamos sus ángulos para calcular las componentes rectangulares. Aquí las de Y están en rojo y las de X están en azul. Muy bien, ya tengo todas mis componentes rectangulares, es hora de empezar con la suma. Hacemos la suma algebraica de los vectores, vamos a sumar las componentes del vector A en X, B en X, C en X, D en X y E en X, que es toda esta columna de la izquierda que ya calculé. Entonces me quedaría sumatoria en X, eso es lo que significa este sigma, esta letra griega que indica sumatoria. Entonces tendría a la X sería 4 más 1.55 menos 7.51 menos 2.86 más 0, que son todos los valores en X de los vectores que están aquí. Hago la suma y esto me da que la sumatoria en X es igual a menos 4.82. La componente en X del vector resultante va hacia la izquierda y tiene una magnitud de 4.82. De la misma forma hago la sumatoria en Y. A sub Y más B sub Y más C sub Y más D sub Y más el vector E con su componente en Y que es igual a menos 3. Hago la suma de Y, reemplazo los valores con todo y signo. Entonces sería 0 más 5.79 más 2.73. Miren, aquí tengo el 2.73 menos 4.09 porque este va hacia abajo y menos 3 que es el último vector que también va hacia abajo. Hago la suma de esto y me da que la sumatoria en Y es igual a 1.43. Entonces me ha dado 1.43. Por tal motivo ya tengo componente en X y componente en Y de mi vector resultante. Muy bien, ¿qué significan esas sumatorias? Veámoslo, que son importantes y las necesito para mi respuesta. Entonces, vamos a seguir con lo de los componentes rectangulares. Tengo que la sumatoria en X me dio menos 4.82 y la sumatoria en Y me dio 1.43. Represento esas cantidades en mi plano cartesiano. Entonces en X vamos hacia la izquierda, menos 4.82. Entonces hacia la izquierda menos 4 y sería un poquito aquí antes de 5. Ahí tenemos menos 4.82. Este es positivo, quiere decir que va para arriba y sería 1.43. Si hasta aquí es 1, sería un poquito antes de la mitad, 1.43. Entonces, esta es la componente en X de mi vector resultante y esta es mi componente en Y de mi vector resultante. Por lo tanto, mi vector resultante es este vector que aparece en color púrpura en pantalla. Tenemos que ese es el vector resultante. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo calculo la magnitud de este vector? Muy sencillo, por el teorema de Pitágoras. Si te das cuenta, estos dos vectores forman
un ángulo de 90 grados y puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, la magnitud de este vector va a ser igual a la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Siempre lo encuentro de esta manera, no importa dónde quede el vector, si queda en el segundo cuadrante como es este caso, o si queda en el primero o en el cuarto o en el tercer cuadrante, siempre voy a aplicar esta fórmula. No me importa los signos porque sea menos o sea más, al elevar al cuadrado siempre me va a dar positivo. Veamos, reemplacemos la componente del vector resultante en x, que es menos 4.82 al cuadrado, y y, que es 1.43 al cuadrado. Hago la operación, 4.82 al cuadrado me da 23.23 al cuadrado, más 1.43 al cuadrado me da 2.04 al cuadrado. Sumo 23.23 más 2.04 me da 25.27 y termino sacando raíz cuadrada. Utilizo mi calculadora, sacamos raíz cuadrada y quiere decir que la magnitud de este vector es de 5.02. Muy bien. Recuerden que para saber hacia dónde va un vector necesito también su dirección. Ya tengo su magnitud y vamos a sacar la dirección. Para sacar la dirección utilizamos otra función trigonométrica que es la tangente. Aquí no me interesa el signo, solo estoy tomando en cuenta mi dibujo. Este es mi cateto adyacente, el que está en azul, y el que está en rojo es mi cateto opuesto. Y voy a hacer tangente del ángulo que voy a llamar teta, que es este ángulo el que estoy buscando aquí, y va a ser siempre y sobre x. No voy a utilizar los signos, como ya les dije, aquí no voy a utilizar los signos, ya sé que eso es para el ángulo de este triángulo. Entonces y tiene un valor de 1.43 y x tiene un valor de 4.82, sin utilizar los signos, simplemente estoy sacando el ángulo. Hago la división, que me da 0.2966. Recomiendo que cuando estén buscando el ángulo por lo menos utilicen 4 cifras decimales. Muy bien, ahora esta tangente pasa al otro lado a dividir o con exponente negativo, que es lo mismo. El ángulo teta es igual a tangente a la menos 1 de 0.2966. En la calculadora oprimimos Shift, luego la tecla tangente y nos queda así, tangente a la menos 1. Digitamos 0.2966 y le damos igual. Eso nos da nuestro ángulo, que es de 16.52 grados. Es muy importante volver a hacer el dibujo para saber qué nos indica el ángulo. El ángulo nos está diciendo que es de 16.52 grados, pero si quiero el ángulo correcto de este vector, no es este, porque este viene en sentido contrario, este sería un ángulo negativo. Necesito saber la dirección con respecto al eje X positivo, que es de donde comencé la medida de los otros ángulos. Si ustedes se acuerdan, siempre comenzábamos así a medir, al contrario de las manecillas del Pedro. Entonces necesito saber cuál es el ángulo que hay de aquí a aquí, y para eso lo único que tengo que hacer es a 180 que hay desde esta línea azul hasta aquí, restarle el ángulo teta. Entonces sería 180 menos 16.52 grados y eso me da una medida de 163.48 grados. Es decir, que de aquí hasta llegar al vector morado hay 163.48 grados. Que si siempre va a ser restar 180, no. Eso depende del cuadrante donde quede. Porque, por ejemplo, si quedamos en el primer cuadrante no hay necesidad de hacer la resta. Si quedamos en este cuadrante podemos incluso hacerlo de esta manera con el 180, pero si quedamos aquí ya no resto 180, sino que lo sumo. Y con este pues tendríamos que estar restando 270. Ya depende de cómo tú manejes los ángulos en el plano cartesiano. Y mi respuesta a la suma del vector es que el vector resultante tiene una magnitud de 5.02 a 163.48 grados. Esa es la respuesta de nuestro ejercicio. Muy bien, si llegaste hasta aquí es porque aprendiste algo, así que apoya en nuestro contenido suscribiéndote, compartiéndonos para que la comunidad crezca y podamos tener más contenido como este. Somos Mat 7, clases a la mano,
Puedes seguirnos en @mat7w